Un saludo a todos. El día de hoy nos encontramos con Luis Eduardo Barón, uno de los gurús del marketing por internet. Luis Eduardo, muchas gracias por darme esta entrevista. Muchas gracias, John Byron. Luis Eduardo, una pregunta. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos a los que te enfrentaste a lo largo del emprendimiento? Bueno, yo pienso que el principal obstáculo es el miedo que a uno le da cuando va a empezar algo. La gente le da temor, como decimos nosotros, lanzarse a la piscina, de empezar su propio negocio, comenzar su negocio, bien sea en línea o un negocio físico, pero siempre lo mismo. Y yo creo que esos miedos se disipan cuando tú te preparas. Es decir, mucha gente llega y dice, pero ¿por qué? O sea, me da susto empezar algo, un negocio, lo que sea. Y eso es lo mismo cuando tú entras a una casa y la casa está oscura y no sabes qué te vas a encontrar adentro. Pero si tú prendieras la luz y ves que no hay nada, pues no, vas a entrar a la casa sin miedo. Si la luz en cualquier negocio es el conocimiento, es decir, prepararte, conocer sobre las estrategias, sobre los principios del negocio, y desde luego eso te va a ayudar a tener la confianza para poder dar el paso. A propósito de miedos, ¿cuál fue el miedo así como más fuerte el miedo al rechazo? Yo creo que es uno de los miedos que uno tiene cuando empieza, por ejemplo, sobre todo por internet, que uno hiciera un video y la gente no le gustara, que la gente empezara a criticar o hacer malos comentarios. Es el temor normal que uno tiene cuando se expone. Entonces ese es uno de los miedos. El miedo al fracaso es uno de los miedos grandes. Yo creo que hay mucha gente que tiene miedo al fracaso y otra gente que tiene miedo al éxito. Hay personas que llegan y dicen, bueno, si me va mal, y otras que dicen, ¿y si me va bien? Sí. Entonces esos son los miedos más frecuentes. Con respecto al miedo de tener éxito, ¿cómo afrontar ese miedo? Porque sí, efectivamente también ese miedo está. Pues cuando tú tienes claro qué es lo que quieres hacer, a dónde quieres llegar, pues ese miedo no debería existir, porque tú sabes que si vas a ser exitoso en la vida, porque ese es tu propósito, el éxito muchas veces conlleva muchas cosas, conlleva sacrificio, conlleva que estás expuesto a la vida pública muchas veces. Entonces, si tú sabes y tienes claro que ya quieres llegar, pues de antemano sabes que no tienes que tener miedo porque eso es lo que quieres. Perfecto. Otra pregunta. ¿Quiénes deberían implementar una estrategia en internet y por qué? Yo pienso que todos deberían de aplicar una estrategia porque internet no es un invento, llamémoslo así, es un nuevo vehículo que apareció en los últimos años, como han aparecido otros vehículos de promoción, de mercadeo, etc. Y pues, ¿qué haces tú cuando aparece una nueva forma de hacer negocios? Tú puedes adoptarla, porque si no la adoptas, pues otros sí la adoptan y te vas a quedar rezagado. Así que yo pienso que el que no tiene en este momento una estrategia de internet está cediéndole a sus competidores que sí la tienen sus clientes. Tarde o temprano tu negocio va a tener que tener una estrategia, digamos, combinada o una estrategia que involucre internet o vas a desaparecer. Bueno, muchas gracias. Yo normalmente sigo haciendo